El polvo se asentaba sobre la llanura de Shinar, un polvo fino y amargo que sabía a desesperanza. No era un polvo común, levantado por el viento implacable del desierto, sino uno que parecía llevar consigo el peso de la desaprobación divina. La humanidad, en su arrogancia recién descubierta, había comenzado a construir, no casas para familias, ni graneros para la cosecha, sino una torre. Una torre que, con su cima perdida en las nubes, pretendía desafiar al cielo mismo, una declaración audaz de independencia de la voluntad de Dios. Noé, un hombre humilde y justo entre su pueblo, observaba con un corazón apesadumbrado. No era un hombre de grandes discursos o de actos heroicos ostentosos. Era un agricultor, un padre, un esposo, un observador silencioso de la creciente corrupción que carcomía el alma de la humanidad. Sentía, en lo más profundo de su ser, que algo terrible se avecinaba. No era una simple predicción basada en signos naturales, sino una certeza que le helaba la sangre, una advertencia susurrada por el mismo Creador. La tierra, que antes había sido fértil y generosa, comenzaba a mostrar signos de fatiga. Las cosechas eran más escasas, los animales enfermizos, las estaciones impredecibles, pero la gente, consumida por su proyecto megalómano, ignoraba las señales. Se burlaban de Noé, lo llamaban alarmista, un viejo loco que se preocupaba por tonterías. ¿Qué sabe un simple agricultor de los planes de los hombres?, se preguntaban, sus risas resonando con una arrogancia que a Noé le resultaba escalofriante. Él, sin embargo, no podía ignorar la voz que resonaba en su interior, la voz que le instaba a prepararse, a proteger a su familia, a guardar un remanente de la creación. Un día, la advertencia se hizo más clara, más directa, una comunicación divina, no en palabras audibles, sino en una visión que lo inundó con una tristeza inconmensurable. Vio las aguas elevándose, cubriendo montañas y valles, borrando del mapa la obra de la humanidad. Vio la destrucción, el caos, el sufrimiento, y en medio de todo, escuchó una orden: construir un arca, una embarcación gigantesca, capaz de albergar a su familia y a una pareja de cada criatura viviente. La tarea parecía imposible, absurda incluso. ¿Cómo podría un solo hombre, con la ayuda de su familia, construir una nave tan colosal? ¿Cómo podría convencer a los demás de la inminente catástrofe? ¿Cómo podría soportar la burla y el ridículo? La duda lo asaltó, como una tormenta repentina. Se cuestionó su propia cordura, su capacidad para llevar a cabo una misión tan monumental, pero la visión persistía, grabada a fuego en su memoria. Y con ella, una profunda sensación de responsabilidad, la certeza de que el destino de la vida en la tierra dependía de su obediencia. No era una tarea que él había elegido, sino una que le había sido encomendada. No era una oportunidad para la gloria, sino un deber sagrado. Así, con el corazón lleno de temor y fe, Noé comenzó a prepararse, no para la batalla, sino para la supervivencia, no para el conflicto, sino para la preservación, no para la venganza, sino para la esperanza. La madera, traída de los bosques lejanos, comenzó a apilarse. Los golpes de los martillos resonaban en el valle, un sonido que, para la mayoría, era simplemente el ruido de un hombre trabajando, pero que para Noé era la melodía de la esperanza, un canto de fe en medio de la inminente oscuridad. El tiempo apremiaba, y la construcción avanzaba lentamente, mientras las nubes se congregaban en el horizonte, presagiando la tormenta que estaba por venir. La indiferencia del mundo persistía, ignorando la silenciosa labor de un hombre que se preparaba para un futuro que ellos se negaban a ver. Los años se deslizaron como arena entre los dedos, marcados por el ritmo constante del trabajo y la creciente incomprensión de sus vecinos. Noé, con la ayuda de sus hijos Sem, Cam y Jafet y de sus esposas, daba forma al arca. Era una estructura imponente, un testimonio de la fe y la obediencia, construida con madera de ciprés, calafateada con brea para impermeabilizarla, un coloso de esperanza en un mundo que se hundía en la complacencia. La tarea era extenuante, la madera pesada, el trabajo interminable, pero cada tabla colocada, cada grieta sellada, era un acto de desafío a la inminente devastación. Imagine esto: un hombre,
solo contra la corriente de la burla y la incredulidad, construyendo un mundo dentro de un mundo, un faro de salvación en un mar de indiferencia. Mientras el arca crecía, las burlas se intensificaban. Los hombres y mujeres de la llanura observaban con desdén, ridiculizando a Noé y a su familia. Lo llamaban el carpintero loco, el soñador, el profeta del desastre. Se mofaban de sus preparativos, de la acumulación de alimentos y animales, de la paciencia infinita con la que enfrentaba su tarea. Noé, sin embargo, permanecía imperturbable. Había aprendido a vivir con el desprecio, a encontrar fuerza en la fe y consuelo en la certeza de la advertencia divina. Su esposa, Naamá, era su roca, su apoyo incondicional. Ella lo animaba en los momentos de duda, lo consolaba en los momentos de tristeza, y le recordaba constantemente la promesa de Dios. Un día, mientras Noé supervisaba la construcción, un anciano sabio del pueblo llamado Enoc se acercó a él. Enoc no compartía la burla generalizada. Había observado a Noé durante años y había reconocido en él una integridad y una rectitud poco comunes. «Noé», dijo Enoc con voz grave, «entiendo tu labor. Aunque no comprendo completamente la razón, veo la sinceridad en tu corazón y la determinación en tus manos. La tierra está enferma, Noé. Lo presiento en mis huesos. Algo terrible se avecina». Noé, conmovido por las palabras de Enoc, le respondió: «El Señor me ha advertido de un diluvio, un castigo para la maldad de la humanidad. Me ha ordenado construir este arca para preservar la vida». Enoc asintió solemnemente. «Entonces, prepárate, Noé. Prepárate para lo que está por venir, y que Dios te proteja». Poco después, comenzaron a llegar los animales, no de forma caótica y desordenada, sino guiados por una fuerza invisible, una atracción instintiva hacia el arca. Pájaros de todos los colores, fieras salvajes, reptiles de todas las formas y tamaños, insectos de innumerables especies, todos convergían hacia el lugar de la construcción, como atraídos por un imán. Era un espectáculo asombroso, una manifestación de la omnipotencia divina. El arca se llenaba de vida, un microcosmos de la creación, un testimonio de la promesa de Dios de no destruir toda carne. La tarea de alimentar y cuidar a los animales era titánica, pero Noé y su familia lo hacían con diligencia y amor, conscientes de la importancia de su misión. La atmósfera se tornaba cada vez más tensa, la quietud antes de la tormenta. El cielo se oscurecía, el viento aullaba, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, pesadas y frías, como lágrimas del cielo. El fin se acercaba. La lluvia, al principio una suave caricia, se transformó rápidamente en un torrente implacable. El cielo se desgarró en un furioso despliegue de nubes grises, y el trueno rugía como un león herido. El agua caía con una intensidad inaudita, inundando los campos, desbordando los ríos, convirtiendo la llanura fértil en un mar embravecido. La gente, presa del pánico, corría en busca de refugio, pero era demasiado tarde. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por el terror. Los gritos de desesperación se mezclaban con el estruendo de la tormenta, creando una cacofonía de angustia. Imagine esto: la civilización, construida con tanto esfuerzo y orgullo, desmoronándose ante la furia de la naturaleza. Una lección brutal sobre la fragilidad de la existencia humana. Noé, junto con su familia y los animales, ya estaba a bordo del arca. La enorme estructura, anclada en las turbulentas aguas, se balanceaba violentamente, pero resistía. Desde las ventanas del arca, Noé observaba con el corazón apesadumbrado la devastación que se extendía a su alrededor. Veía casas y templos sumergidos, árboles arrancados de raíz, personas luchando por sus vidas, solo para ser engullidas por las olas. Era un espectáculo desgarrador, una prueba de la justicia divina y la insensatez humana. Sin embargo, en medio del caos, Noé sentía una extraña paz, una tranquilidad que provenía de la fe inquebrantable en Dios. ¿Cómo?, se preguntaba, podía la destrucción generar una sensación de calma. Era porque comprendía que este diluvio no era un acto de venganza, sino un acto de purificación, una oportunidad para un nuevo comienzo. El tiempo se volvía indistinguible. Los días y las noches
se fundían en un continuo de lluvia y oscuridad. El arca, a la deriva en el océano primordial, era un mundo aparte, una burbuja de vida en un mar de muerte. Noé y su familia se dedicaban a cuidar de los animales, racionando los alimentos, manteniendo la higiene y rezando por la clemencia divina. La convivencia no era fácil. Las diferentes especies, acostumbradas a la libertad, se sentían confinadas y estresadas. Los olores eran intensos, el espacio limitado y la tensión constante. Pero Noé, con su sabiduría y paciencia, lograba mantener el orden y la armonía. En una ocasión, Jafet, el hijo menor de Noé, se mostró abatido. «Padre», le dijo con voz temblorosa, «¿cuánto tiempo tendremos que soportar esto? ¿Qué sentido tiene todo este sufrimiento?» Noé, con una mirada serena, le respondió, «Hijo mío, el sufrimiento es parte de la vida. A veces Dios permite que pasemos por pruebas difíciles para fortalecer nuestra fe y enseñarnos lecciones valiosas. Recuerda que este diluvio no es el fin, sino un nuevo comienzo. Dios ha prometido que no destruirá toda carne, y nosotros somos los encargados de preservar la vida para las futuras generaciones». Estas palabras calmaron el espíritu de Jafet y le devolvieron la esperanza. La fe, como una brasa ardiente, se mantenía viva en el corazón de la familia, iluminando la oscuridad y guiándolos a través de la tormenta. La perseverancia era su escudo, la oración su arma, y la confianza en Dios su ancla. El arca, flotando en la inmensidad del agua, era un símbolo de la resistencia humana y la promesa divina. Los meses se transformaron en una nebulosa de tiempo suspendido. El agua, omnipresente, se había convertido en la única realidad, un espejo infinito que reflejaba la desesperación y la esperanza. El arca, como un náufrago solitario, continuaba su deriva, impulsada por las corrientes y las mareas. La monotonía era implacable, una prueba de la paciencia y la resistencia de sus habitantes. Noé, para mantener la moral alta, instituyó rutinas diarias: la limpieza de los espacios, la alimentación de los animales, la narración de historias ancestrales y la oración comunitaria. Cada actividad, por más simple que fuera, era un acto de afirmación de la vida, un rechazo a la desesperación. Imagine esto, un microcosmos de la humanidad, confinado en un espacio reducido, luchando contra el aburrimiento y la angustia, buscando consuelo en la compañía y la fe. Un día, Sem, el hijo mayor de Noé, notó un cambio sutil en el comportamiento de las aves. Comenzaron a volar en círculos dentro del arca, inquietas y nerviosas. Luego, intentaron escapar, golpeando contra las paredes y las ventanas. «Padre», le dijo Sem con cautela, «las aves están agitadas. Creo que sienten algo». Noé, con su aguda percepción, comprendió el significado de la señal. Se acercó a una de las ventanas y observó el horizonte. Para su sorpresa, vio un atisbo de cielo azul entre las nubes grises, una promesa de que la tormenta estaba llegando a su fin. Decidió enviar una paloma para explorar los alrededores. La paloma, como un mensajero de esperanza, voló a través de la lluvia, desapareciendo en la distancia. Pasaron horas, y la paloma no regresó. Noé, con el corazón apesadumbrado, envió otra paloma al día siguiente. Esta vez, la paloma regresó al anochecer, con una rama de olivo en el pico. Era una señal inequívoca de que las aguas estaban retrocediendo, de que la tierra estaba emergiendo de su largo letargo. La alegría inundó el arca. La familia de Noé se abrazó, llorando de emoción y agradecimiento. La rama de olivo, como un símbolo de paz y renovación, se convirtió en un tesoro preciado. Pero la espera no había terminado. Las aguas continuaron retrocediendo lentamente, revelando paisajes desolados y cubiertos de lodo. Noé envió una tercera paloma, y esta vez, la paloma no regresó. Sabía que era el momento de prepararse para el descenso. Con cuidado, Noé abrió las compuertas del arca, permitiendo que el agua se escurriera gradualmente. El arca, liberada de su prisión acuática, comenzó a asentarse sobre la tierra firme. El olor a tierra mojada y vegetación en descomposición llenó el aire, un aroma que evocaba recuerdos de un mundo perdido. La salida del arca fue un proceso lento y laborioso. Los animales, desorientados y débiles, salieron uno por uno con cautela y temor. Noé y su familia los guiaron,
ofreciéndoles alimento y refugio. La tierra, devastada por el diluvio, parecía un desierto lunar, un paisaje desolado y sin vida. Pero en el corazón de Noé ardía la esperanza de que la vida florecería una vez más, de que la tierra se recuperaría de su herida y de que la humanidad aprendería la lección de su arrogancia. La tarea de repoblar el mundo era inmensa, pero Noé y su familia estaban dispuestos a enfrentarla con fe y determinación. El sol, después de meses de ausencia, brilló con una intensidad renovada, secando la tierra y devolviendo el color al paisaje. Lentamente, la vida comenzaba a brotar de nuevo. La vegetación, impulsada por una fuerza vital inagotable, cubría las laderas y los valles con un manto verde. Los animales, liberados de su confinamiento, exploraban el nuevo mundo con curiosidad y cautela. Noé, conmovido por el espectáculo de la resurrección, sintió una profunda gratitud hacia Dios. Había cumplido su misión, había preservado la vida, y ahora era testigo del milagro de la regeneración. Imagine esto, un mundo renacido de las cenizas, un testimonio de la resiliencia de la naturaleza y la promesa de la esperanza. Sin embargo, la reconstrucción no fue fácil. La tierra estaba cubierta de escombros y lodo, las fuentes de agua contaminadas y los recursos escasos. Noé y su familia, junto con los animales, se enfrentaron a la ardua tarea de limpiar y cultivar la tierra, de construir nuevos hogares y de establecer una nueva comunidad. Noé, con su experiencia en la agricultura, lideró los esfuerzos para restaurar la fertilidad del suelo y para plantar nuevas cosechas. Sem, Cam y Jafet, cada uno con sus propias habilidades y talentos, contribuyeron a la reconstrucción de diferentes maneras. Sem se dedicó a la construcción de viviendas, Cam a la cría de animales y Jafet a la exploración de nuevos territorios. Un día, mientras Noé supervisaba la siembra, observó a sus nietos jugando en el campo. Sus risas resonaban en el aire, llenando su corazón de alegría. Se dio cuenta de que su sacrificio no había sido en vano. Había preservado la vida para las futuras generaciones, y ahora veía el fruto de su labor en los rostros de sus descendientes. Sin embargo, también notó una sombra de inquietud en sus ojos. Sus nietos, a diferencia de él y de sus hijos, no recordaban el diluvio. No comprendían la magnitud de la catástrofe que habían evitado, ni la importancia de la fe y la obediencia. Noé, consciente del peligro de olvidar el pasado, decidió compartir su historia con sus nietos. Les contó sobre la arrogancia de la humanidad, sobre la advertencia divina, sobre la construcción del arca y sobre el diluvio. Les habló de la importancia de la humildad, de la fe y del respeto por la creación de Dios. Les advirtió sobre los peligros de la soberbia y la desobediencia. Sus nietos escucharon con atención, fascinados por la historia de su bisabuelo. Se dieron cuenta de que Noé no era solo un anciano sabio, sino un héroe, un profeta, un instrumento de la voluntad divina. La historia de Noé se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación, un recordatorio constante de la importancia de la fe y la obediencia. Con el paso del tiempo, la comunidad creció y prosperó. Se construyeron nuevas ciudades, se cultivaron nuevos campos y se establecieron nuevas leyes. Pero Noé, a pesar de su avanzada edad, nunca dejó de ser un consejero y un guía para su pueblo. Continuó predicando la palabra de Dios, exhortando a la humildad y a la justicia, y recordando a todos la importancia de no olvidar la lección del diluvio. Su vida, como un faro en la oscuridad, iluminó el camino de sus descendientes, guiándolos hacia un futuro de paz y prosperidad. El legado de Noé no residía en la construcción del arca, sino en la preservación de la esperanza y la renovación de la fe. Pero la paz, como un espejismo en el desierto, resultó ser efímera. A medida que las generaciones pasaban, la semilla de la arrogancia comenzaba a germinar nuevamente en los corazones de los hombres. La gratitud hacia Dios se desvanecía, reemplazada por el orgullo y la autosuficiencia. Se olvidaron de la lección del diluvio, considerando la historia de Noé como una fábula antigua, una leyenda sin fundamento. Comenzaron a construir monumentos a su propia grandeza, a exaltar sus logros y a desafiar, una vez más, la autoridad divina. Noé,
Desde su retiro en las montañas, observaba con tristeza la repetición de la historia. Veía cómo la humanidad, a pesar de haber sido perdonada, volvía a caer en los mismos errores. Intentó advertirles, recordarles el peligro de la soberbia, pero sus palabras caían en oídos sordos. Lo consideraban un anciano senil, un remanente del pasado, un obstáculo para el progreso. La desobediencia se manifestaba en actos de injusticia, opresión y violencia. Los fuertes explotaban a los débiles, los ricos se aprovechaban de los pobres, y la corrupción se extendía como una plaga. La armonía se rompía, la paz se perdía, y la sociedad se fragmentaba. Un joven llamado Belial, dotado de una elocuencia persuasiva y una ambición desmedida, se convirtió en el líder de un movimiento rebelde que promovía la adoración de sí mismo y el rechazo de la fe. Belial argumentaba que el hombre era dueño de su propio destino, que no necesitaba la guía de Dios, y que podía alcanzar la felicidad y la prosperidad por sus propios medios. Sus ideas encontraron eco en una población cansada de las restricciones morales y ansiosa por la libertad. Imagine esto, un líder carismático, manipulando las esperanzas y los temores de la gente, guiándolos por un camino de perdición. Noé, consciente del peligro que representaba Belial, intentó razonar con él, mostrarle la vanidad de sus ambiciones y la importancia de la humildad. Pero Belial se burló de él, acusándolo de ser un reaccionario, un enemigo del progreso. «Tus ideas son obsoletas, Noé», le dijo con desdén. «El mundo ha cambiado, el hombre ha evolucionado, ya no necesitamos a los dioses. Nosotros somos los creadores de nuestro propio destino». Noé, con el corazón roto, comprendió que la humanidad estaba decidida a seguir su propio camino, sin importar las consecuencias. Sin embargo, Noé no se rindió. Continuó rezando a Dios, pidiéndole guía y protección. Sabía que no podía cambiar el curso de la historia por sí solo, pero confiaba en que Dios intervendría de alguna manera. Comenzó a reunir a un pequeño grupo de seguidores, hombres y mujeres que aún conservaban la fe, y que estaban dispuestos a resistir la influencia de Belial. Les enseñó las Escrituras, les habló de la importancia de la justicia y la compasión, y les animó a vivir una vida virtuosa. Este pequeño grupo, como una chispa en la oscuridad, se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la creciente desesperación. La lucha entre la fe y la rebeldía, entre la humildad y la arrogancia, se intensificaba, presagiando una nueva prueba para la humanidad, un nuevo desafío para su espíritu. La sombra de la repetición se extendía, amenazando con engullir el mundo una vez más. La tensión en la tierra se palpaba como una cuerda de lira a punto de romperse. Los seguidores de Belial, cada vez más numerosos y audaces, comenzaron a hostigar a los fieles de Noé, acusándolos de herejía y de obstaculizar el progreso. Se prohibieron las reuniones religiosas, se quemaron los libros sagrados, y se persiguió a aquellos que se negaban a renunciar a su fe. Imagine esto, un mundo al revés, donde la virtud es castigada y el vicio es recompensado, donde la verdad es silenciada y la mentira es glorificada. En medio de la persecución, una joven llamada Eliana se destacó por su valentía y su devoción. Eliana era nieta de Noé, y había crecido escuchando sus historias y aprendiendo de sus enseñanzas. Era una mujer de gran belleza y sabiduría, pero también de una determinación inquebrantable. Se convirtió en la líder del pequeño grupo de fieles, organizando reuniones secretas, brindando consuelo a los perseguidos y difundiendo el mensaje de esperanza. Su hogar, una humilde cabaña en las afueras de la ciudad, se convirtió en un refugio para aquellos que huían de la opresión. Belial, furioso por la resistencia de Eliana, ordenó su arresto. Ella fue acusada de sedición y de conspiración contra el gobierno y sentenciada a muerte. El día de su ejecución, una multitud se congregó en la plaza pública para presenciar el espectáculo. Noé, a pesar de su avanzada edad, se abrió paso entre la multitud, con el corazón desgarrado por el dolor. Intentó interceder por su nieta, implorando a Belial que reconsiderara su decisión, pero el líder rebelde se mantuvo inflexible. Mientras Eliana esperaba su destino, se dirigió a la multitud con voz firme y clara. «Hermanos y hermanas», dijo, «no teman a la muerte. La muerte no es el fin, sino una transición a una vida mejor.
No teman a la opresión. La verdad siempre prevalecerá sobre la mentira. No teman a la oscuridad. La luz siempre brillará en la oscuridad. Sus palabras, llenas de fe y esperanza, resonaron en el corazón de la multitud, despertando una chispa de duda en sus mentes. En ese momento, un fenómeno extraordinario ocurrió. El cielo se oscureció repentinamente y una densa niebla cubrió la plaza. Un trueno ensordecedor sacudió la tierra y una luz cegadora iluminó el rostro de Eliana. La multitud, aterrorizada, retrocedió. Belial, presa del pánico, intentó huir, pero fue detenido por una fuerza invisible. La niebla se disipó, revelando a Eliana ilesa, rodeada por un aura de luz. La multitud, asombrada, cayó de rodillas, reconociendo el poder divino que la protegía. El evento, como un faro en la tormenta, evidenció una intervención superior, un recordatorio de que la justicia divina, aunque tardía, siempre se manifestaría. La fe, debilitada por la persecución, se reavivó con una intensidad renovada. El corazón de Noé, lleno de esperanza, latía con fuerza, presagiando un cambio inminente. El impacto de aquel día trascendió la plaza pública, extendiéndose como ondas en un estanque. La demostración de poder divino, la salvación de Eliana, quebrantó la arrogancia de Belial y disipó el fervor de sus seguidores. Muchos, confrontados con la evidencia de una fuerza superior, abandonaron el camino de la rebelión y buscaron el arrepentimiento. La semilla de la humildad, una vez más, comenzó a germinar en los corazones endurecidos. No fue una conversión instantánea, ni una erradicación completa del mal, sino un punto de inflexión, un despertar a la verdad. Belial, despojado de su poder y su influencia, se recluyó en el exilio, consumido por la amargura y el remordimiento. Su ambición desmedida, su rechazo a la fe, lo habían llevado a la ruina. La sociedad, sacudida por la crisis, comenzó a reconstruirse sobre nuevos cimientos basados en la justicia, la compasión y el respeto por la creación de Dios. Eliana, convertida en un símbolo de esperanza y resistencia, se dedicó a guiar a su pueblo, a enseñarles las lecciones del pasado y a promover una cultura de paz y armonía. Noé, al final de sus días, contempló con satisfacción el florecimiento de la nueva civilización. Vio cómo sus nietos y bisnietos vivían en paz y prosperidad, honrando a Dios y respetando la naturaleza. Su legado, más allá de la construcción del arca, residía en la preservación de la fe y la transmisión de la sabiduría. Había demostrado que la obediencia a Dios, la perseverancia ante la adversidad y la esperanza en el futuro son las claves para una vida plena y significativa. La historia de Noé, transmitida de generación en generación, se convirtió en un faro que iluminaba el camino de la humanidad, recordándole la importancia de no olvidar las lecciones del pasado. Así, con el paso del tiempo, la memoria del diluvio se convirtió en una leyenda, una advertencia, un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia humana y la necesidad de vivir en armonía con Dios y con la naturaleza. Se construyeron monumentos en honor a Noé y a su familia, se compusieron canciones y poemas en su alabanza y se celebraron festividades en su memoria. El arca, aunque destruida por el tiempo, se convirtió en un símbolo universal de salvación y esperanza. En definitiva, la narrativa de Noé no es simplemente un relato histórico, sino un espejo en el que podemos reflejar nuestras propias vidas, nuestros propios desafíos y nuestras propias decisiones. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con nuestros semejantes y con el mundo que nos rodea. Nos insta a cultivar la humildad, la fe y la compasión, y a evitar la soberbia y la arrogancia. Después de todo, ¿no reside acaso la verdadera grandeza en la capacidad de reconocer nuestra propia vulnerabilidad y de buscar la guía divina en cada paso del camino? Y sobre todo, ¿qué legado estamos construyendo nosotros para las generaciones futuras?